Shalom a todos. Cohetes desde Gaza por tercer día consecutivo. Detalles sobre el operativo en un hospital de Jebalia, en el norte de la Franja de Gaza, con 20 terroristas abatidos y unos 240 arrestados. El informe israelí para la ONU sobre los maltratos a los secuestrados por el Hamas en la Franja de Gaza. Esto y mucho más, bienvenidos al canal de Marcelo Kisilevsky una vez más. Hoy es domingo 29 de diciembre de 2024, es el día 450 que nuestros secuestrados están allí en las garras de Hamas y nosotros no los olvidamos por ningún momento. Vamos a comenzar ya mismo con las noticias en esta nueva emisión especial grabada y en estreno que hacemos desde un hotel de Jerusalén junto con mi grupo de turistas jóvenes de México y que la estamos pasando muy, muy bien con ellos. Pero bueno, lo hacemos así con las limitaciones del caso. Espero que sea de su agrado. Empezamos con una mala noticia, la noticia de un nuevo soldado caído en acción del ejército israelí. Él era el sargento primero Yuval Shoam, de 22 años, de Jerusalén, soldado del cuerpo de blindados, cayó hoy en un ataque de la brigada Givati en Jebalia, en un choque con terroristas en el norte de la Franja de Gaza. Bendita sea su memoria. Nuevamente fueron disparados cohetes desde la Franja de Gaza por tercer día consecutivo. Hacia el atardecer fueron disparados desde la franja 5 cohetes a la zona de Sderot, esta ciudad israelí que queda en la puntita noreste de la Franja de Gaza. Muy, muy cerca, es la ciudad, de hecho, la más castigada desde que comenzaran los ataques con misiles o cohetes del tipo Qassam allá por 2001, y después con todas sus generaciones, los cohetes que fueron desarrollados por el Hamas o que fueron contrabandeados desde el paso de Rafah, etc. No hubo heridos de gravedad, hubo solamente, de estos 5 cohetes, 3 fueron interceptados y 2 cayeron en campo abierto, no provocaron víctimas, pero sí 3 personas resultaron levemente heridas cuando corrían a el refugio, resultaron golpeadas, y también la Estrella de David Roja, el MADA, Maguen David Adom, atendió a una persona que sufrió un ataque de pánico. En el kibutz Niram se produjeron daños a equipamiento agrícola. Algunos habitantes de la ciudad atestiguaron que reinó el miedo al principio, pero entienden que se trata de los últimos estertores de la agonía del Hamas en la Franja de Gaza. Quiero mostrarles una imagen de uno de los misiles interceptados, aquí lo tenemos, y también, bueno, ahora les voy a mostrar esta imagen del operativo en Gaza en un hospital. Así se ve una de las imágenes de los terroristas arrestados allí en este hospital. Las FBI publicaron nuevos detalles sobre el operativo en el hospital Kamal Adwan en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza. Tropas del batallón 401 del cuerpo de artillería rodearon en menos de una hora el hospital. En el tiroteo que siguió fueron abatidos unos 20 terroristas y fueron neutralizadas potentes cargas explosivas que habían sido colocadas en el lugar. No se registraron víctimas entre nuestros soldados. En total fueron arrestados unos 240 terroristas, entre ellos 15 que participaron en la masacre del 7 de octubre de 2023. Durante el arresto, algunos terroristas intentaron hacerse pasar por enfermos internados en el hospital y algunos incluso se ocultaron dentro de ambulancias, pero fueron identificados, descubiertos y arrestados también. Punto y aparte. Este túnel, nada más para ilustrar lo que viene ahora, atención, porque estamos hablando del informe elaborado por el Ministerio de Salud sobre maltratos, sobre testimonios de maltratos recibidos por secuestrados
durante su cautiverio en la Franja de Gaza, gente que fue liberada en la tregua de noviembre-diciembre del año pasado y que dan testimonio, bueno, por ejemplo, les digo una cosa para empezar, antes de la crónica preparada. Cuando fueron liberados, muchos de ellos nos parecían en buen estado de salud, incluso no delgados y todo, y esto es porque los captores habían aumentado las raciones de comida que les daban a los secuestrados antes de liberarlos, precisamente para crear una imagen ilusoria de que los estaban tratando bien. Esos mismos secuestrados son los que van a atestiguar de hecho todo lo que viene ahora, así que atención. Ayer se difundió entonces este informe del Ministerio de Salud sobre los horrores que sufrieron los secuestrados en el cautiverio de Hamás en Gaza. Los ex secuestrados describieron a los profesionales una serie terrible de maltratos sexuales y físicos, negación de alimentos y medicamentos, ataduras y quemaduras. Los terroristas captores obligaban a las mujeres a desnudarse en su presencia. Una de las que retornaron describió que fue atacada sexualmente a punta de pistola. La hemos escuchado, Amit Susana. Hubo secuestrados que fueron golpeados cada día de su cautiverio. Una de las mujeres adultas que fue herida el 7 de octubre estuvo retenida sola por 39 días en un cuarto totalmente a oscuras. O sea, maltratos que no pueden venir a decir luego, bueno, no se los trató mal o el Hamás tomó consideración de ellos, ni nada que se le parezca. Los que quedaron atrás, que no fueron liberados y que ya van 450 días de cautiverio, pueden estar sufriendo muchas más cosas. Acuérdense que a partir de los rescates que hubo del ejército israelí a secuestrados, esos rescates fueron en apartamentos, en casas. Todos los que quedaron después fueron bajados a túneles. Y había ya otros que estaban en túneles. Esos, bueno, fíjense en qué condiciones los tenemos acá. Eso es un túnel con colchonetas y agua. No me quiero imaginar ahora el invierno que están pasando estos secuestrados. Mientras tanto, ¿qué pasa con las negociaciones? Esto también esto también es problemático y nos preocupa bastante. Fuentes ligadas a las negociaciones dijeron hoy que el Hamás no entregará la lista de secuestrados vivos a ser liberados en tanto y en cuanto Israel no flexibilice sus posiciones en varios de los puntos en disputa. Anoche sábado se produjeron grandes manifestaciones por la liberación de los secuestrados y en varios focos, en varios puntos del país. Einab, madre de Matan Sengaukar, que ya la conocemos, acusó a Netanyahu de impedir el acuerdo. Comillas. Netanyahu inventa cada vez una nueva excusa para evitar el acuerdo. Netanyahu e Israel Katz, ministro de Defensa actual, están sentados en su oficina con calefacción y fanfarronean con la continuación de la guerra, mientras Matan y el resto de los secuestrados se congelan y se pudren en los túneles. Su sangre está en sus manos. Anat Angrest, madre de Matan, secuestrado en Gaza, dijo que los familiares de los secuestrados no entienden por qué hay que seguir en este estado de guerra. Y otro secuestrado, Idan Alexander, que es soldado secuestrado hace ya 450 días, cumple hoy 21 años. Idan, soldado solitario que hizo Aliyah, vino a vivir a Israel desde New Jersey para servir en la CFDI, fue secuestrado en la base de Kisufim, justo hace un mes. Hamás publicó un video de él. Su abuela, Barda Ben Baruch, dice que no se debe mezclar la política con el tema de los secuestrados. Comillas, Idan fue secuestrado no por haber votado a un partido u otro, sino por ser judío. Esa es la razón por la que está cautivo en Gaza. Tenemos que pensar en Pidyon Shvuim, el precepto, la mitzvah
de rescatar a los secuestrados pagando un precio. Y en todos los valores en los que fuimos criados y educados. También tenemos que pensar, dice esta abuela, Barda Ben Baruch, abuela de Idan Alexander. Y sigue, si alguno de nuestros líderes tuviera una hija o un hijo en cautiverio, todo se vería distinto. Sería ahora mismo, incluso ayer. ¿Ok? Esto es lo que nos dice una abuela de un secuestrado. Punto y aparte, el primer ministro Benjamin Netanyahu, hay un tema con la salud de nuestro primer ministro, que atravesó esta tarde una operación para la extirpación de próstata en el hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén. La operación tuvo lugar luego de la reunión del gabinete. La Corte de Justicia, acuérdense que Netanyahu está en una etapa en la que está prestando declaración ante la justicia en varias causas que se le siguen por supuesta corrupción. Y él pidió, o sea, su abogado defensor pidió posponer las audiencias que iban a tener lugar esta semana por estas razones de salud. Y la Corte Suprema accedió al pedido y todas las audiencias previstas para esta semana fueron anuladas. El médico a cargo de la intervención quirúrgica en el hospital Beilinson dijo que ese tipo de operaciones en general no son peligrosas, comillas. Cuando el tratamiento con medicamentos ya no es suficiente para resolver el tema de la próstata agrandada, no sé si se dice así en español en todos los países, se pasa a intervenciones. No es una operación complicada, dura más o menos una hora, seguida de varios días de recuperación. Los riesgos no son altos. Pero también, como siempre ocurre en Israel, hay una discusión bastante acalorada sobre si comprometer, como ya ocurre en Estados Unidos, a que el primer mandatario, en este caso Netanyahu, presente cada año un informe de su estado de salud, porque tiene implicancias políticas fundamentales, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión privada del primer ministro. Vamos a pasar también hoy a nuestra tradición de recordar a nuestros muertos, asesinados el 7 de octubre y también caídos en acción en la guerra. Sargento mayor en la reserva Naharan Eshar, de 33 años, de Shadmot Mejolá, era comandante de tanque del batallón 71. Murió de sus heridas después de la volcadura de un tanque en la frontera con el Líbano. Hacía unos meses, Naharan había donado un riñón, pero se empecinó en combatir como todos a pesar de su limitación de salud. Buscó y lo consiguió una autorización especial del director de la división Implantes. Las buenas amigas Adar Goshen y Livnat Levi, que acababan de regresar de un paseo juntas, fueron asesinadas en la fiesta Nova de Reim. Adar era demasiado ordenada, protegía su celular con un sinfín de claves, pero por otro lado sabía hacer morir a todos de la risa. Livnat no podía iniciar la mañana sin chocolate y café. Para ella, eso era una verdadera ceremonia. Sargento primero Erez Mishlovsky, de 20 años, de Ornik, era soldado de combate de la unidad Tzabar de Givati. Erez ya estaba armando su sueño para después de terminado su servicio militar, planeaba dejarse la barba, viajar por Sudamérica, seguir el camino de su abuelo y estudiar ingeniería mecánica. Y también comprar un automóvil negro y caro, pero para empezar, solo modelos de Lego. Bendita sea la memoria de todos ellos. Pasamos directamente a la sección preguntas, porque ¿se acuerdan que les dije que podían dejar sus preguntas en los comentarios aquí abajo? Dicho sea de paso, si les está gustando el contenido del canal, en este nuevo formato que estamos tratando de hacer con grabaciones a estrenar, y lo estamos estrenando a las 10 de la noche en horario normal,
como todos los vivos, o sea que ustedes deben estar ahí chateando en el horario normal, pueden dejar, no hay preguntas y opiniones, como hacemos siempre con la sala de preguntas y opiniones, porque esto no va en vivo, pero sí me pueden dejar sus preguntas aquí abajo en los comentarios y yo voy a hacer una selección de preguntas. Hoy quiero traerles la pregunta de alguien que no puse el nombre. Bueno, esto es la falta de costumbre, ¿no es cierto? Me disculpo con la persona, pero de todos modos quiero honrar su pregunta. Y dice así: ayer oí un comentario, a ver si la encuentro. Un momento, vamos a hacer un... no, me va a llevar mucho encontrarla, así que les debo el nombre de la persona que preguntó, pero es una usuaria muy cariñosa que pregunta de la siguiente manera. Ayer oí un comentario por otro canal, es el siguiente: el Yemen es una molestia, no una amenaza. Tengo mi propia opinión, pero me gustaría saber ante esto, ¿qué diría usted? O sea, yo. Ya que son los que sufren en primera mano todo. Yo le contesto de la siguiente, se llama Julia, se llama Julia. No sé el contexto de lo que dijo el que lo dijo, ¿sí? Que los hutíes son una molestia, pero no una amenaza, porque la verdadera amenaza es Irán. Quizás se refería a que esto no es una amenaza en el sentido que no pone en peligro la mera existencia del Estado de Israel. Es decir, en ese sentido es correcto lo que dice este señor, pero si es un ataque bélico, es causal de guerra, viola la soberanía de un país, pone en peligro la seguridad de los israelíes, les rompe la rutina, los saca de su, lo hemos estado hablando, son amenazas, son misiles que son lanzados en medio de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, millones de personas tienen que correr a los refugios y después les cuesta volver a conciliar el sueño, sobre todo aquellos que tienen niños pequeños, y todo tipo de problemas de insomnio, de problemas del tema de sueño. ¿Sí? Entonces, sí, es un ataque que pone en peligro no la seguridad y la mera existencia del Estado, pero es una amenaza que hay que neutralizar, que hay que atender. No se puede pasar por alto y por eso Israel lo toma como una amenaza con todas las letras, porque sí amenaza la seguridad de los israelíes, si bien no la existencia del Estado como tal. La amenaza que sí es existencial para Israel efectivamente proviene de Irán. Bien, muy bien. Nosotros, para nuestro final, vamos a pasar ya al final, tenemos también una pregunta de un usuario o usuaria, porque estamos en Hanukkah, ¿sí? Les recuerdo, hoy es la quinta vela de Hanukkah. Y Conalt 3049, así se llama el usuario o la usuaria, y dice: perdón por preguntar, ¿eres cristiano? Primera pregunta. Bueno, no, no soy cristiano, soy judío. Y segundo, ¿por qué la menorá tiene 7 lámparas o 7 brazos y otras tienen 9? La respuesta es que el símbolo de Israel, el símbolo del judaísmo, es la menorá, el candelabro de 7 brazos. Y eso en todo momento del año que se usa, está en todas las sinagogas. El candelabro de 9 brazos, que en realidad son 8, más uno que enciende al resto de las velas, se utiliza y se enciende solamente durante la semana, los 8 días de Hanukkah, que es la festividad que estamos celebrando hoy en día. Hoy vamos por el quinto día, hemos encendido ya aquí en Israel la quinta vela de Hanukkah, y que celebra dos cosas. Una, por un lado, el triunfo de los judíos sobre el imperio griego, logrando expulsarlos, reinaugurar el templo que había sido profanado y también fundar una nueva independencia judía en la tierra de Israel. Y por otro lado, un milagro que tiene que ver con la duración de una vasija con aceite que tenía que durar un día, era suficiente para un día, duró 8 días. Y por eso lo llamamos el milagro de Hanukkah. Y para terminar, un nuevo comentario del rabino Sachs, el Jonathan Sachs, que les leí ayer
el primero de ellos, y hoy nos cuenta de la siguiente manera. Hanukkah en nuestro tiempo. En 1991 encendí velas de Hanukkah con Mikhail Gorbachev, que hasta principios de ese año había sido presidente de la Unión Soviética. Durante 70 años la práctica del judaísmo había sido efectivamente prohibida en la Rusia comunista. Fue uno de los dos grandes asaltos a nuestro pueblo y fe en el siglo XX. Los alemanes buscaron matar judíos, los rusos intentaron matar al judaísmo. Bajo Stalin, el ataque fue brutal. Luego, en 1967, después de la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días, muchos judíos soviéticos buscaron salir de Rusia e inmigrar a Israel. No solo se les denegó el permiso, sino que a menudo los judíos involucrados perdían sus trabajos y eran encarcelados. Alrededor del mundo, los judíos hicieron campaña para que los prisioneros, llamados refuseniks o prisioneros de Sion, fueran liberados y se les permitiera salir. Finalmente, Mikhail Gorbachev se dio cuenta de que todo el sistema soviético era inviable. El comunismo no había traído libertad e igualdad, sino represión, un estado policial y una nueva jerarquía de poder. Al final se derrumbó y los judíos recuperaron la libertad de practicar el judaísmo y poder irse a Israel. Ese día de 1991, después de haber encendido velas juntos, el señor Gorbachev me preguntó, a través de su intérprete, qué habíamos hecho. Le dije que hace 22 siglos, después de que la práctica pública del judaísmo fuera prohibida, los judíos lucharon y ganaron su libertad. Y estas luces eran símbolo de esa victoria. Y continué. Hace 70 años, los judíos sufrieron la misma pérdida de libertad en Rusia y ahora los has ayudado a recuperarla. Así que te has convertido en parte de la historia de Hanukkah. Y cuando el intérprete tradujo estas palabras al ruso, Mikhail Gorbachev se sonrojó. La historia de Hanukkah aún vive, aún inspira, y nos dice no solo a nosotros, sino al mundo entero, que a pesar de que aún exista la tiranía, la libertad, con ayuda de Dios, triunfará siempre en la batalla final. Ya vendrán días mejores. Nos vamos a encontrar de nuevo en nuestra próxima emisión. Vamos a ver cuándo la podemos hacer. Todo esto, dicho sea de paso, dura hasta el 6 de enero, en que vamos a volver a nuestros directos habituales a las 10 de la noche, hora de Israel. Pero mientras tanto, vamos a hacer estas grabaciones a estrenar con chat en el momento que el tiempo nos lo permita. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado como siempre. Nos vemos la próxima vez. Shalom, shalom.